al Gabinete de Seguridad Nacional, al señor Presidente de la Honorable Asamblea Legislativa, a la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad. Damos la bienvenida a esta entrega de pieza de correspondencia, que es la solicitud de extensión del régimen de excepción para continuar garantizando la seguridad que actualmente goza nuestro país. Es que está el Gabinete de Seguridad Nacional para hacer entrega oficial de parte del señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, a manos del señor Presidente de la Honorable Asamblea Legislativa, Ernesto Alfredo Castro Aldana. Es el momento de la fotografía oficial, amigos de los medios de comunicación. El momento en que se hace la entrega oficial de la solicitud de extensión del régimen de excepción. A continuación, las palabras del señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro. Bienvenido, señor Ministro. Gracias. Señor Presidente de la Asamblea Legislativa, señor Ministro de la Defensa, señor Director General de la Policía, señores diputados de esta nueva Asamblea Legislativa, amigas y amigos de la prensa. Venimos nuevamente en nombre del pueblo, gobierno y Estado de El Salvador a solicitar la 10ª prórroga del régimen de excepción. Régimen de excepción que ha demostrado con números, con la libertad que siente nuestra población de poder moverse de un lado a otro. Incluso las métricas de las aplicaciones sobre la movilidad de El Salvador, todas han tenido un gran incremento, tanto en la vacación Semana Santa, en las vacaciones de agosto y en las vacaciones de fin de año. Adicionalmente, el régimen de excepción nos dejó un registro histórico desde los 201 años de ser república independiente, el año menos violento de la historia de este país. Y con esos datos no solo salimos de la lista negra, no solo revertimos El Salvador que nos entregaron en el 2019, sino que también ya nos posiciona en un lugar privilegiado para América Latina. En definitiva, haber sustituido el régimen terrorista, el régimen de sangre que tenían estos terroristas sobre nuestras comunidades por el régimen de excepción, ha sido lo mejor para nuestros hermanos salvadoreños y, cómo no, como pueblo, como gobierno y como Estado, no continuar con esta medida. Sé que esto incomoda a varios personajes oscuros, no solo nacionales, sino que también internacionales. Pero también está demostrada que la valentía del presidente Nayib Bukele, al mandar por un tubo a todo este montón de organismos internacionales que venían a querernos decir aquí cómo teníamos que hacer la plana y que pasaron más de 30 años queriéndonos dictar la plana. Resultado, después de los 30 años, un fracaso rotundo, porque la población salvadoreña nunca tuvo seguridad, nunca tuvo paz y nunca tuvo libertad. Mantenemos y sostenemos ese cierre o esa incomunicación total con todo ese tipo de organismos internacionales que pretenden venir a velar por los derechos de los criminales. Nosotros, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, estamos protegiendo, tutelando los derechos humanos de los más de 6 millones de salvadoreños. Y parece fácil decirlo, pero hemos venido dentro del Plan Control Territorial siempre superando las metas que nosotros mismos o los récords que nosotros mismos nos hemos impuesto. Es así como en el 2020 dijeron que la cifra de homicidios era porque tuvimos 3 meses de pandemia y que estábamos todos en las casas. Sin embargo, en el 2021 tuvimos también una cifra aún más baja que la del 2020 y cerramos la tasa
de muertes violentas en el país con 18.1. El año pasado cerramos con la tasa de homicidios en 7.8. Es una reducción, como lo mencionaba el señor fiscal general en su momento. No existe un comparativo o un país en el mundo que haya logrado semejante reducción de un año para otro. Y eso no es más que el reflejo de ese trabajo que bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele estamos ejecutando como gabinete de seguridad. No es más que esa motivación con la que nuestras fuerzas del orden, sean soldados o policías, están saliendo día con día. Naturalmente, las capturas que estamos haciendo o las extracciones que ahora estamos haciendo a las puertas del 10º mes de vivir con régimen de excepción son más quirúrgicas, pero continuamos haciendo este tipo de operaciones, porque nuestra meta es dejar a El Salvador libre de pandillas, y también hemos pasado aquí a la honorable Asamblea Legislativa los cambios necesarios tanto en las leyes penales como en las leyes procesales para garantizarle a la población salvadoreña que estos terroristas que ya están capturados y los que nos faltan por capturar no van a salir nunca caminando de la cárcel. Nunca. Y ese es el compromiso que como gobierno y Estado de El Salvador tenemos con nuestros hermanos salvadoreños. El presidente Nayib Bukele en el mes de diciembre hizo una declaración fuerte y respaldada por todo el accionar a nivel nacional, y él decía: hemos recuperado el control territorial del Estado salvadoreño. Quiere decir que este país ya no le pertenece a los pandilleros ni a sus organizaciones internacionales afines. Este país nos pertenece a los salvadoreños y vamos a seguir haciendo lo necesario para erradicar este mal. También manifestarles que en estos 9 meses de régimen hemos hecho más de 50 operaciones fuera de territorio salvadoreño con el objetivo de traer a estos asesinos terroristas que cobardemente han huido de nuestras fronteras. Así tenemos operaciones en Honduras, hemos hecho en Guatemala, hemos hecho en Belice, hemos hecho en México e incluso con Estados Unidos. Este tipo de operaciones las vamos a seguir realizando y coordinando con los países vecinos. Estos terroristas tienen muchos crímenes por los que tienen que responder. El número de homicidios del 2022 cerró en 495, ya lo decía, por primera vez en la historia, por debajo totalmente de todos los récords o todos los números que habíamos tenido en los años que llevamos de ser independientes. Pero también es importante manifestarles que durante estos 9 meses de régimen hemos revertido la tasa de impunidad del homicidio, que la recibimos en 95 y la bajamos en el 2022 al 35%. Y este año la tasa de impunidad del homicidio nada más es del 25%. Seguimos trabajando con todas nuestras fuerzas del orden y la Fiscalía General de la República para llevar ante la justicia a todo aquel salvadoreño, terrorista o no, que le quite la vida a otro salvadoreño. Ese es un muro bien grande, y el delincuente que ose saltarlo tiene que saber que al otro lado de ese muro está el Estado y que lo vamos a someter a la justicia salvadoreña, misma justicia que le estamos aplicando a criminales de guerra durante la época del conflicto armado, que nada menos este día hicimos unas operaciones, precisamente porque el único camino que tenemos como país es hacer justicia. Se acabaron los grupos
que por ley o por recomendaciones internacionales tenían que ser impunes y que no los podíamos someter a la justicia. Esa fue la debacle social en la que nos metieron y que permitieron que existiera un grupo impune que también devino en que la delincuencia homicida en este país era del 97%. Se acabaron los tiempos de perdón y olvido, hoy vamos tras la justicia. Y sepan que este gabinete de seguridad liderado por el presidente Nayib Bukele, vamos a seguir haciendo justicia colectiva. Es lo único que a países de primer mundo los ha sacado adelante y les ha permitido el desarrollo y la inversión en educación, en salud. No vamos a abandonar este camino y vamos a continuar defendiendo los derechos humanos de los más de 6 millones de salvadoreños. Por primera vez en la historia, pueblo, gobierno y Estado tenemos la misma finalidad. Y nosotros como gobierno no vamos a defraudar a los 6 millones de salvadoreños. Y cuando decimos que estos terroristas no van a volver a las comunidades, no van a volver. Y vamos a hacer hasta lo imposible por lograr ese cometido. La estrategia ya está diseñada. Y solo esperamos la apertura de los primeros tribunales de crimen organizado para empezar a llevar a juicio a estas células terroristas. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación escucharemos las palabras del señor Ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy. Señor presidente de la Honorable Asamblea Legislativa, licenciado Ernesto Castro Aldana, señor ministro de Justicia y Seguridad, señor director de la Policía Nacional Civil, señores diputados, amigas y amigos de la prensa, querido pueblo salvadoreño, tengan todos muy buenas tardes. Bueno, nos hemos presentado nuevamente los miembros del Gabinete de Seguridad a la Honorable Asamblea Legislativa para presentar la solicitud de prórroga del 10º régimen de excepción. Ahí se escuchan todavía algunas voces de oposición que piden que esto ya no siga, que se detenga ya el régimen de excepción y ponen muchos argumentos, los mismos argumentos que mantenían antes que el señor presidente de la República tomara la decisión de solicitar este régimen, que lo que hizo fue mantener a nuestro país bajo el control de estas maras y pandillas. ¿Y cómo no solicitarlo si vamos viendo los resultados que se han obtenido a partir del régimen de excepción? A pesar que durante la ejecución del Plan Control Territorial, que inició, como ya sabemos, el 20 de junio del 2019, y que cada año, cada mes, cada año, los resultados han sido muy favorables, muy positivos. A pesar de eso, con la puesta en ejecución del régimen de excepción, los resultados han sido lo mejor que le pudo haber sucedido a nuestro país. Ya lo mencionaba el señor ministro de Justicia, finalizamos el año pasado con 485 homicidios. Es una cifra que para estas alturas nosotros la consideramos que es elevada. Pero el año, en diciembre, por ejemplo, del año 2015, diciembre de ese año finalizó con 585 homicidios. Solo diciembre de ese año. Nosotros el año pasado, en diciembre, finalizamos con 14 homicidios y 22 días con 0 homicidios. Entonces, si nosotros vemos por qué decimos que 485 homicidios es una cifra alta, es porque sabemos que a partir del régimen de excepción esos números se han reducido. Y les puedo decir que el promedio de homicidios del año pasado, al final, fue de 1.35 homicidios diarios en todo el año, incluyendo los primeros 3 meses que no teníamos régimen de excepción. Pero durante el régimen de excepción ha sido de 0.67. Entonces, si nosotros
analizamos que a partir del régimen de excepción la tasa de homicidios ha sido extremadamente baja, ¿por qué vamos a renunciar a eso? ¿Por qué vamos a dejar de aplicar el régimen de excepción? Haciendo un poco de historia con la aplicación del Plan Control Territorial, en un principio el señor presidente de la República decía, y anhelábamos los del Gabinete de Seguridad, acercarnos a las cifras que tenía Costa Rica, el país de la región con mejores niveles de seguridad. Y fue una de las metas, acercarnos lo más que pudiéramos a Costa Rica. Pero con todas las medidas que se han venido tomando y en la medida que hemos podido ir ejecutando las diferentes fases del Plan Control Territorial, superamos a Costa Rica. Y tenemos, como ya lo mencionaba también el señor Ministro de Justicia, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es de 7.8, más baja que la que tiene Costa Rica. Y eso, más los resultados de los últimos meses, nos ubican como el país más seguro en América Latina. Ahora nuestras aspiraciones ya no es ser el país más seguro de América Latina. Ya hicimos cálculos que de mantener los resultados que hemos obtenido a partir que entró en vigencia el régimen de excepción, podemos superar al país más seguro del continente americano, que es Canadá. Y podemos lograr una tasa abajo de 2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Obviamente, para las personas que gobernaron este país, para los que trabajaron en la seguridad de este país, estas cifras son impensables. Y a pesar que ya se pueden palpar, que ya están los datos registrados, a pesar de eso, quieren que nosotros dejemos de aplicar este régimen de excepción. Pero no solamente los números son los que nos interesan, porque bien podría estar sucediendo que no hubieran homicidios y tener sometida a la población, es decir, no te voy a matar, pero haz lo que yo quiera, que era lo que estaba pasando ya en los últimos momentos del Plan Control Territorial. Ya habíamos logrado reducir los homicidios, pero las pandillas aún ejercían control. Últimamente hemos visto cómo ese control lo perdieron las pandillas y ha pasado a manos del Estado, y cómo ese control ahora le permite a la población ya no estar sometidos a lo que dicen las pandillas. Está de más estar diciendo que la población expresa esa alegría y esa felicitación al señor presidente de la República por esta política de seguridad que ha implementado en el Plan Control Territorial, porque le ha llevado esa tranquilidad. Yo en mi análisis decía, bueno, ¿cuándo van a haber indicios que el país ha cambiado en verdad en seguridad? Yo decía, cuando vea nuevamente a los niños jugar en las calles como lo hicimos nosotros. Y ahora ya podemos ver eso. Yo les digo, vayan a cualquier lugar y ya en las calles han marcado las calles que tienen obviamente menos tráfico, y allí se ponen a jugar ya los niños. Visiten la Tutunichapa y todas las noches en la Tutunichapa salen los niños a jugar fútbol. Eso es un indicador que ya el miedo desapareció y que el control ya no lo tienen las pandillas. Por esa razón es que estamos acá presentes para solicitar esta prórroga del régimen de excepción y recordarle a toda la población salvadoreña que la institución que orgullosamente dirijo, nuestra Fuerza Armada de El Salvador, continuará apoyando a la Policía Nacional Civil en este esfuerzo por erradicar de nuestro país a las maras y pandillas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. A continuación escucharemos al señor director general de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas. Señor presidente de la Honorable Asamblea Legislativa, don Ernesto Castro, como lo conocemos nosotros, señores ministros, integrantes del Gabinete de Seguridad, señores diputados, amigas y amigos de la prensa, pueblo salvadoreño. Yo creo que esta tarde el objetivo principal es solicitarle de nuevo a esta honorable Asamblea Legislativa
la prórroga, la 10ª prórroga del régimen de excepción. Ya todos sabemos los resultados y voy a poner un ejemplo bien tangible que está ahí dentro de los diagnósticos. De los 495 homicidios que hubieron el año pasado, el 65% de esos homicidios se dio en los primeros 3 meses del año pasado que no teníamos régimen. El otro 35% se dieron en los siguientes 9 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que los resultados con estas iniciativas, tanto del régimen de excepción y las iniciativas procesales penales contra estos grupos criminales llamados maras o pandillas, han sido efectivos y los resultados son irrefutables. Da gusto compartir con diferentes sectores de la población salvadoreña, especialmente cuando nosotros estamos en las comunidades y nos dicen que aquel dinero que utilizaban para la renta, para pagar esas extorsiones, hoy lo están utilizando para iniciar el emprendurismo, iniciar trabajo, iniciativas de cómo poner un negocio. Así es que en nombre de la institución policial, una vez más, a esta honorable Asamblea Legislativa, pedirles como lo hicimos pidiéndole a Dios y se los pedimos a ustedes, que les dé esa sabiduría para poder continuar con esas decisiones valientes y decisiones necesarias que han sido en pro para proteger la vida y los bienes de los salvadoreños. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director. A continuación escucharemos las palabras del señor presidente de la Honorable Asamblea Legislativa y máximo representante del primer órgano del Estado, Ernesto Alfredo Castro Aldana. Buenas tardes, señores diputados de esta honorable Asamblea Legislativa y que conforman la Comisión de Seguridad. Señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro. Señor Ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy. Señor Director General de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas. Amigas y amigos de la prensa, pueblo salvadoreño que está pendiente de esta conferencia de prensa, tanto los que estamos acá en el país como nuestros hermanos de la diáspora que están pendientes desde el exterior del trabajo que se está realizando en esta nueva Asamblea Legislativa. Este enero los salvadoreños comenzamos el año de una manera completamente diferente, gracias a Dios. Muchas veces entre todas las necesidades y temáticas importantes, el día a día nos dificulta ver el camino que se está recorriendo, esos pasos que se están dando en la transformación que se está llevando en este país. A veces como que perdemos la perspectiva de lo que en realidad se está logrando. Y es que sin duda no es que este país esté cambiando, sino que este país ya cambió y va a seguir cambiando. Esto no es algo que lo dice un político o un funcionario de gobierno. Esto es algo que lo dicen los hechos, los datos, que a estas alturas son ya irrefutables. Y lo más importante es que es algo que ya lo está diciendo la gente, que ya lo está viviendo la gente en sus comunidades, en sus colonias, en esos lugares, en esas zonas, en esos territorios en donde los gobiernos anteriores se los habían entregado a los pandilleros terroristas. Ya es la gente lo que lo está viviendo y que lo está diciendo. Iniciamos este año como el país más seguro de América Latina, como lo decía el ministro. Y tanto el órgano ejecutivo como este órgano legislativo estamos decididos a seguir trabajando para hacer de este país el país más seguro de este continente, tal como lo dijo el ministro. Y esto solamente ha sido posible porque en el año pasado, el 2022,
Como todos sabemos, pues fue un año trascendental, fue un año clave, en donde se vio la voluntad política, el carácter, la determinación, también en la toma de decisiones que tuvo nuestro presidente de la República, Nayib Bukele, y del trabajo articulado que ha hecho el gobierno y sobre todo el Gabinete de Seguridad. El año pasado, el 2022, pasará a la historia como ese momento en donde los buenos salvadoreños nos unimos todos, a pesar de cualquier diferencia que teníamos, nos unimos todos para un bienestar común en el que todos necesitábamos, que era el acabar, el combatir a los terroristas pandilleros. Y esto ha dado inicio, obviamente, a lo que hoy por hoy estamos viviendo, a ese ambiente de paz en la que nosotros pues ahora como salvadoreños al fin estamos disfrutando. Al mismo tiempo, el año pasado nos dio la oportunidad para seguir desenmascarando a toda una red de oportunistas, de sinvergüenzas que por décadas vivieron del dolor de nuestro pueblo, del dolor de los salvadoreños. Esos que generaron una verdadera industria de luto, que ganaron millones entre consultorías, entre estudios, reportajes y hasta películas hicieron sobre las pandillas y sus crímenes. Los más cínicos de este grupito, cuando perdieron a sus fuentes, esos que les daban las entrevistas, las primicias, en donde contaban con lujo de detalle cómo mataban a los salvadoreños, cómo estaban matando a nuestros salvadoreños. Esos sinvergüenzas se activaron, como lo decía el ministro también, activaron a sus aliados internacionales y durante prácticamente todo el año pasado articularon una campaña de mentira y de miedo desde el exterior. Ellos torpemente, como ya es costumbre en este pequeño grupo de personas, pretendieron engañar a nuestra población y pretendieron de engañarla sobre la realidad que ya estaban viviendo, sobre una realidad que ya se estaba viviendo. Incluso fueron tan abusivos que comenzaron a hablar incluso hasta de dictaduras militares. Decían que la población tenía miedo, que la gente no salía de sus casas por esconderse de las autoridades. Todas esas obviamente han sido mentiras y más temprano que tarde fueron superadas por la realidad. Esa realidad que ahora nosotros vemos cuando los ministros que se hacen acompañar con todos los elementos de la Fuerza Armada o el señor director, que se hace acompañar también con los elementos de la Policía Nacional Civil, llegan a las comunidades y cómo la gente ahora confía en las autoridades. Los hemos visto hasta jugar fútbol, como mencionaba el ministro, algo que antes pues era impensable hablar de esto. La verdad es que todo esto se ha dado no por el hecho de estar dando discursos, sino que por los resultados que se están teniendo. Estos son indicadores objetivos y al final también es la misma opinión de la población, como decía anteriormente. La gente está feliz. Cuando se habla sobre este tema en este país, la mayoría de gente estamos felices. Porque este país ya no quiere volver a ese terror donde nos tenían sometidos los pandilleros terroristas. Y es que obviamente ha sido gracias a las medidas implementadas en el marco del régimen de excepción. Sobre estas decisiones que se tomaron, nuestro pueblo ha empezado a comprender verdaderamente lo que significa la paz. Y es que por muchísimos años, la paz fue solamente un concepto o una explicación elevada y de una manera abstracta se ocupaba, porque en realidad no se estaba viviendo. Incluso la vieja clase política llamó paz a ese pacto de cúpulas corruptas que al final nos dejó un país destrozado y pobre. Por años intentaron reducir la paz a un día, a una fecha en el calendario, en la que se hacían eventos para aplaudirse entre ellos mismos, incluso mientras miles de sus víctimas todavía esperan esa justicia que tanto han anhelado. Paradójicamente, esa paz que dicen habernos heredado dejó más muertes que la guerra que ellos
también ellos mismos provocaron y mantuvieron. La guerra dejó entre 75,000 a 80,000 víctimas, y la paz que ellos nos querían vender, nos estaban vendiendo, que entre el 1992 y el 2019 dejó más de 120,000 salvadoreños asesinados. Afortunadamente, gracias al liderazgo de nuestro presidente Nayib Bukele, empezamos a construir una realidad totalmente diferente. Porque la paz, la verdadera paz, es un padre, una madre que le abre la puerta a sus hijos para que salga a jugar sin temor en la calle, sin temor, aquel temor de que lo iban a reclutar o que las pandillas lo iban a matar. Esas son las realidades que se están viendo ahora. Ese es el sinónimo de paz que se está viviendo ahora. La paz es esa motivación que están teniendo los salvadoreños, todos los salvadoreños común y corriente que vivimos en este país. Esa motivación de un mecánico, de un artesano, de la señora de la tienda, de un zapatero, de un soldador, de todos esos pequeños negocios que ahora abren en las mañanas sin ese miedo que iban a llegar a recibir esas amenazas por la extorsión que tenían que pagar, muchos a diario. Por eso, precisamente este día, hoy en esta que estamos recibiendo esta prolongación del régimen de excepción, se da por inicio este nuevo año, una época de nuevas proyecciones, de nuevas metas, de nuevos sueños para todos los salvadoreños. En esta época tan significativa, como nueva Asamblea Legislativa, queremos expresarle al pueblo salvadoreño una vez más nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano con el Gabinete de Seguridad del presidente Nayib Bukele, por alcanzar ese sueño que tenemos los buenos salvadoreños, que somos la mayoría, que es de vencer definitivamente a las pandillas y alcanzar la paz en todas las comunidades, en todas las colonias y en todos los rincones de nuestro amado país. A mí no me queda más que agradecer una vez más la iniciativa de continuar con este régimen de excepción, por los frutos que está dando, por los beneficios que se están teniendo, sobre todo para los salvadoreños que más han sufrido con este tema. Agradecerle al presidente por la decisión de continuar con este régimen. Agradecerle el trabajo que están haciendo ustedes, ministros y director de la policía, y a todos los que están detrás de ustedes, a todos los que ustedes representan, con todos esos elementos de la Fuerza Armada y elementos de la Policía Nacional Civil con los que están trabajando hombro a hombro. Agradecerles una vez más y tengan la confianza de que no vamos a dar un paso atrás. No nos vamos a conformar hasta que no esté el último pandillero terrorista afuera de las calles y que no vuelva a hacer daño a nuestros salvadoreños, a nuestras comunidades. Nosotros no nos vamos a conformar hasta alcanzar ese objetivo. Y desde esta Asamblea Legislativa, nosotros vamos a continuar firmes y, como siempre, al recibir esta solicitud, nosotros le vamos a dar, este mismo día, le vamos a dar el trámite respectivo, que como diputados también nos corresponde, y este mismo día, primeramente Dios, vamos a aprobar una vez más para que continuemos con el régimen de excepción. Muchísimas gracias y que Dios nos bendiga. Muchas gracias, señor presidente, y es de esta manera que terminamos esta entrega de pieza de correspondencia que contiene la solicitud de extensión del régimen de excepción. Despedimos al señor presidente de la Asamblea Legislativa, despedimos a la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad y también despedimos al Gabinete de Seguridad Nacional que nos han acompañado en esta entrega de pieza de correspondencia. Y a ustedes, amigos de la prensa, gracias por siempre dar cobertura al quehacer legislativo. Muchas gracias y muy buenas tardes.